Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Martes. 17. Amavisca. Valderrama. Barrios. Blancas. Camacho. Castro, Cota. Cruz Barreras. Cueva Zambrano. Presente. Gaitán. Grijalva. Presente. Loera. Profe, presente Gaitán. ¿Quién es? ¿Quién es? Gaitán. Gaitán. Ok. Gaitán. Loera. Presente. Manjarres. Melendres. Presente. Mendoza. Mendoza. Mercado. Presente. Mesa. Murrieta. Presente. Naranjo. Presente. Rocha. Presente. Rodríguez Espinosa. Presente. Rodríguez Ortiz. Ruiz Valdés. Presente. Saavedra Loredo. Presente. Salazar Osuna. Sandoval Saguceda. Presente. Urdiales. Presente. Lenda. Presente, profe. Okay. Valdés González. Presente. Yepis. Isayas. Presente, profe. Ok, muy bien. Profe, Cruz Barreras. Cruz Barreras. Cruz Barreras, ok. Este. $11.56. Ok. Estoy aplicando examen. Y ya se imaginarán, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a continuar. En esta clase, estaba ahorita comentando con otro grupo, que es la clase antes de las vacaciones. ¿Ya pasó lista, profe? Y ya pasé. ¿Cómo te pidas? Blancas. Blanca. Ok, blancas. Muchas gracias, profe. De nada. Y Y no voy a quedar en cuenta. Estaba planeando con los muchachos la próxima semana ahorita.
Y les digo, el lunes continuamos con esto y que no sé qué rollo. Y me dicen, pues ya el lunes estamos de vacación, a menos que usted quiera trabajar, me dicen, pues, no hay problema. Entonces, vamos a continuar con ácidos y bases que iniciamos la clase anterior, con las definiciones de lo que son los ácidos y las bases. Sí, las teorías, ¿verdad? Repasamos las teorías de eso que quedó por ahí en una actividad de ustedes. La definición de que es un ácido y una base de acuerdo a los tres, ¿no? A las tres teorías, ¿no? La teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Y comentamos que usamos para equilibrio químico, pues utilizamos la teoría de Bronsted-Lowry, en la cual un ácido y una base pues son compartidores, ¿no? El ácido cede y la base acepta protones. Vimos las características de los ácidos y las bases, donde vimos que pues, ya podemos reconocer algunas de ellas con la experiencia que hemos tenido en los laboratorios y con las sustancias. Definimos los electrolitos y los no electrolitos, porque de ahí parte el estudio de la ionización de las sustancias en solución. Los que transmiten la corriente eléctrica pues tienen iones ionizados o tienen sustancias ionizadas. Y los no electrolitos pues no, ¿verdad? Comentamos que el agua no transfiere o no conduce la electricidad. El agua en sí no conduce la electricidad. Son los iones de las sales disueltas los que hacen que el agua conduzca la electricidad, ¿no? De los compuestos sólidos. Profe, Mande. disculpe que lo interrumpa, pero hay una actividad que se vence el viernes que se llama solución amortiguadora, ¿es de ese tema? No, las soluciones amortiguadoras es ver un video. Van a ver un video y en el video pues van a checar cómo aplica el equilibrio químico para el concepto de una solución amortiguadora para poder resolver la asignación. Pues, ¿para qué día es eso? Para el día Viernes. 26 de marzo, ¿va? Sí, 26 de marzo. Pero en sí que tengo que hacer, anotar Tiene lo que dice. No, tiene que observar el video. El video, ¿no han visto el video? No, Sí, ¿verdad? o sea, sí lo chequé, pero no lo he visto completo. Sí, veanlo completo. Es aplicar el equilibrio químico que vimos al inicio en la primera parte. Hacer una razón de cambio ahí es exactamente lo mismo, únicamente que con un compuesto que se denomina solución amortiguadora. Es para que lo analicen ustedes, ¿no? De eso trata. Y nosotros, pues ya más para adelante, recuerden que aquí está dentro de nuestro conceptos básicos y aplicación de las soluciones amortiguadoras. ¿Ok? Forma parte de esta unidad, pero ustedes lo analizan directamente en un video porque es lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Y ya cualquier duda que quede, pues ya lo vamos a ver brevemente nosotros cuando lleguemos a esa parte, ¿no? De las soluciones amortiguadoras. Ok, bueno, ¿qué más? Ujú. 19 de marzo. Muy bien, entonces, analizamos lo que son los compuestos y vimos que existen ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases, ¿cómo dijimos que se definen los ácidos y bases fuertes? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es un ácido y una base fuerte? Puede ser los que tienen pH elevado. No, no necesariamente. Sustancias que pueden ceder o aceptar electrones. No, también lo hacen los débiles. Los que se disocian o ionizan completamente en agua. Correcto, correcto. Son aquellos que se ionizan, es decir, se disocian completamente cuando están en contacto del agua, ¿no? Es decir, cuando están en solución, formando soluciones. Un ácido y una base fuerte, que viene de los electrolitos fuertes, recuerdan, que son aquellos que se ionizan completamente. Entonces, de ahí viene el concepto, ¿no? Y los débiles, pues, son lo contrario, ¿no? Son aquellos que no se ionizan completamente en solución cuando están en contacto del agua. Recuerden que el agua es nuestro principal disolvente. Por lo tanto, pues prácticamente siempre hablamos de agua, ¿no?
Y comentamos que para los ácidos y las bases fuertes, como se ionizan completamente en solución, pues no necesitamos una ecuación de equilibrio porque se convierten completamente en productos. ¿Cuál es el producto? Pues los iones, ¿verdad? Son reacciones de solubilidad o reacciones de ionización. Recuerden su química básica cuando vieron las reacciones químicas, tipos de reacciones químicas. No, pues de síntesis, de descomposición, de sustitución simple, de sustitución doble y aquellas que son reacciones de óxido-reducción. Y específicas, reacciones, tipos de reacciones específicas, aquellas que se estudian por separado y que tienen un nombre específico, pues son las reacciones de disociación o solubilidad, en las cuales siempre los compuestos se convierten o simplemente se separan en sus iones cuando están en solución. Y son reacciones que se clasifican dentro de las reacciones de descomposición, ¿verdad? Porque se descompone un compuesto en sus especies químicas y específicamente se conocen como reacciones de solubilidad, ¿sí? Entonces, no necesitamos una constante de equilibrio para los ácidos y las bases fuertes, es decir, no necesitamos analizar el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos es útil el equilibrio químico? Para encontrar la concentración de los compuestos en el equilibrio químico y poder establecer estrategias que permitan romper ese equilibrio químico, pero necesito conocer las concentraciones que hay. Y quedamos por hecho en un equilibrio químico que la reacción es una reacción en doble sentido y por lo tanto, pues nunca todo el compuesto reactivo se convierte en producto, porque parte de ese producto se está regresando a reactivo. Y el valor de la K para la mayoría de las reacciones suele ser muy pequeño, lo cual significa que la mayoría de las reacciones que están en equilibrio se disocian o reaccionan o se convierten en productos en muy poca cantidad. Son reacciones ineficientes, cuando K es muy pequeña, que sucede con muchas reacciones químicas. Entonces, por esa razón, los ácidos y las bases fuertes, pues no requieren de un estudio de equilibrio químico. ¿Cuál es la concentración de los iones de un ácido que se solubiliza en solución? Pues todo, ¿sí? Hay que calcular con la estequiometría cuánto se convierte de uno en otro, porque como se convirtió completamente en producto y ya no es reactivo, pues entonces no necesito establecer ninguna ecuación de equilibrio. Entonces, lo contrario es con los ácidos y las bases débiles. Ahí sí necesitamos establecer una ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque como el compuesto no se está ionizando completamente en solución, entonces parte de ese compuesto que se está convirtiendo en producto está regresando a reactivo. Y ese reactivo vuelve a producto y nunca termina de completarse la reacción. Son reacciones incompletas, entonces requerimos del análisis del equilibrio químico. Es únicamente para ácidos y bases débiles, lo cual significa que no hay constantes de equilibrio para ácidos y bases fuertes. Es decir, la constante de equilibrio de la reacción de disociación del ácido nítrico que está ahí. ¿Cómo se disocia el ácido nítrico en solución? Si ese HNO3 lo pongo en contacto de agua para hacer una reacción de descomposición, también llamada reacción de disociación, ¿cómo quedan las especies químicas que se producen del ácido nítrico? No que un ion amonio. No, es una reacción de disociación. ¿Cómo se disocia el ácido nítrico que está ahí? HNO3, ¿cómo queda ionizado? Tienen que aquí recordar su química básica, ¿no? ¿Cómo se forma el ácido nítrico? Para saber cómo se descompone un compuesto hay que saber cómo se formó, ¿va? O memorizarse las reglas de descomposición de los compuestos. ¿Cómo se descomponen los compuestos? Cualquier compuesto, ¿en qué se descompone cuando se disocia su molécula? ¿Cómo se descompone cualquier compuesto? En un cation y un anión. En un catión y un anión, correcto. Esa es la base fundamental de esto.
se descompone en dos partes, una positiva y una negativa siempre, porque así se formaron los compuestos. Los compuestos siempre comenzamos con el estudio de la tabla periódica, acuérdense. Y el compuesto negativo, que son los aniones, el cloro, se une a un átomo positivo que es el sodio y forma el cloruro de sodio. Así con un ejemplo muy simple, únicamente átomos. Ese mismo principio aplica para cualquier compuesto, ya sea un compuesto que tenga átomos o que tenga radicales, es decir, partes negativas que están integradas por más de un átomo, ¿no? Entonces, pero esa es la base, una parte negativa y una parte positiva. Sabemos también que todos los compuestos, todos los que sean sales, ácidos, bases, hidruros, ¿qué otros hay? Hidróxidos, bueno, estas son las bases. Siempre que tengan que reaccionar con cualquier otro compuesto, tienen que estar ionizados. Nunca reaccionará el cloro atómico básico que no esté como ion, nunca podrá reaccionar con el sodio de la tabla periódica que también está como base, ¿no? Como compuestos neutros o átomos neutros. Nunca puedes tú poner cloro con sodio y nunca van a reaccionar para formar sal. Pero si haces una solución de cloro y haces una solución de sodio en donde los dos átomos van a estar ionizados, entonces ya se van a poder unir, porque el positivo siempre se une con el negativo. El neutro nunca se une con el neutro. Entonces también sabemos desde la química básica que en cualquier reacción química siempre los compuestos primero se convierten en iones y luego reaccionan para poderse unir en el que sea, cualquier tipo de reacción, ácidos, bases, cualquier compuesto. Entonces, si ya sabemos, si ya entendemos que los compuestos se formaron a partir de una parte negativa y una parte positiva, pues simplemente cuando veamos un compuesto hay que identificar cuál es la parte positiva, porque es la parte más fácil de identificar. Y lo demás que esté integrando la molécula será la parte negativa. Es muy simple, porque la parte positiva es bien fácil de identificar. Así tenemos, por ejemplo, ahí que tenemos ácidos inorgánicos fuertes. El primero es el ácido nítrico. ¿Cuál es la parte positiva de esa molécula? El protón, el El hidrógeno. protón, correcto, el protón es la parte positiva. Lo cual significa que el NO3 es la parte negativa. Es un radical. Que si ustedes recuerdan su química, es el ion nitrato. ¿Sí? Es el ion nitrato. Entonces, si ya identificamos cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa, y la parte negativa nunca la desintegramos, ¿no? Siempre es una parte que no se disocia, es la parte que se va a separar como, no se puede separar más que en dos partes, pues, en dos cantidades. Significa que ese ácido nítrico que está ahí, si se disocia, es decir, si se separa, primero se formó, ahorita lo vamos a separar. ¿Y quién es quién es el compuesto que hace que un compuesto se separe? Pues normalmente es el agua. Si lo ponemos en agua, el agua tiene la propiedad de que disocia las moléculas. Esa es una de las propiedades que tiene el agua. Por eso es un disolvente. Entonces significa que es muy simple poner ahí, ¿no? Pues vamos a poner una flechita, porque es un ácido fuerte, una sola flechita hacia la derecha, porque se va a disociar completamente, no tiene nada de regreso. Y ponemos la parte positiva, H positivo, ¿no? Y ponemos más la parte negativa, NO3. Ahora, ¿qué carga tiene el protón? Ahí podemos observar, ya lo sabemos también, ¿verdad? Pues son átomos muy clásicos, muy usados de la tabla periódica. ¿Qué carga tiene el átomo de hidrógeno ahí? O sea, ¿qué valencia tiene o qué número de oxidación que le llaman? 1. 1, ¿verdad? Más 1, ¿sí? Entonces, siempre sabemos también, o podemos ver en la tabla periódica, la valencia que tiene el catión, la parte positiva. Se vayan a la tabla periódica y dice más 1. Eso significa que el NO3, ¿qué carga tiene? El NO3, la parte negativa, ¿qué carga tiene? Si -1.
-1, ¿verdad? Y eso también lo podemos razonar muy lógico, como todas las moléculas son neutras. Si el catión es +1, el anión forzosamente tiene que ser -1. Quiere decir que el NO3, entre paréntesis, y afuera le ponemos -1 como superíndice, ¿no? Y de esa forma es como podemos nosotros analizar cualquier compuesto, ver en qué se descompone cuando se disocia, y luego ver qué carga tiene cada uno de ellos, porque recuerden que los expresamos como iones. Entonces, cuando disociamos un compuesto en sus iones, hay que indicar la carga que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Y no lo usamos directamente ahorita en el análisis que estamos haciendo, pero cuando entremos a óxido-reducción, ahí sí vamos a tener que considerar las cargas. Y es mejor desde ahorita ir poniendo las ecuaciones con toda su información, ¿va? Poner las valencias que tiene. Entonces, así es como se disocian cualquier compuesto, ¿no? El que esté enseguida, igual, H+1 más el ion clorato, ClO4, con carga negativa de -1. El ácido sulfúrico, ¿cómo se disocia este ácido sulfúrico en solución? ¿Cuál será su reacción de disociación? Sería igual. +1 H2. -2. ¿H qué? ¿Pero por qué -2? Si ya dijimos que el protón... O sea, el sulfato, me refiero. El sulfato tiene carga de -2, correcto, más que... ¿Cuál es la otra especie química que se forma? El hidrógeno, el protón, pues. ¿Y cuántos protones? Ya sería un total de 2. 2 protones, ¿verdad? Porque es H2. Entonces, recuerden que el hidrógeno tiene que estar como ion, así como el sulfato está como un ion. El 2 del subíndice del hidrógeno me indica me da dos datos en una molécula. Me indica cuál es la valencia de la parte negativa, porque si regreso los subíndices, ese 2 me lo cruzo hacia arriba, hacia el lado del sulfato, va a quedar un 2 arriba, ¿no? Y sabemos que es la parte negativa, por eso decimos que el sulfato es -2. Y el ion sulfato, SO4, como es una sola molécula, no se escribe el paréntesis y el 1 por fuera, pero sabemos que es una molécula de ion sulfato. Entonces regreso el 1 hacia arriba y es el 1 que le corresponde al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno siempre mantiene su carga de +1, pero como hay 2 hidrógenos, pues entonces debe de haber 2 protones, porque la molécula de hidrógeno se rompe en sus 2 protones, ¿sí? Básicamente es lo mismo decir H2 que 2H positivo, pero en cargas no es lo mismo. Uno es una molécula de hidrógeno y la otra son 2 iones de hidrógeno, que es lo que nosotros necesitamos expresar, los iones, ¿sí? Por eso expresamos que el ácido sulfúrico se descompone en 2H positivo más un sulfato 2 negativo, ¿no? Ok, entonces, la concentración de las especies en los ácidos y las bases fuertes, volviendo al tema, es muy fácil calcularlo porque dependen de la concentración del compuesto original y como se disocia completamente, simplemente hacemos estequiometría. Recuerden la estequiometría, ¿no? Para encontrar la concentración de las especies. Ahí no hay problema porque se disocia completamente. ¿Ok? Lo cual no ocurre en los ácidos débiles. Los ácidos débiles los vamos a manejar aparte porque tenemos que hacer la expresión de la constante de equilibrio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Antes de pasar a los ácidos y las bases fuertes, que de hecho ya habíamos entrado, ¿no? Estamos simplemente recordando eso. Ácidos y bases fuertes. De hecho nos quedamos aquí, ¿no? El concepto de neutralización, ¿verdad? Entonces, estos ácidos y bases, todos los ácidos y las bases, no nada más los ácidos y bases fuertes. Todos los ácidos y las bases, cuando reaccionan entre sí,
se llaman reacciones específicas de neutralización. Son reacciones, en forma general, son reacciones, por ejemplo, esta que está aquí, del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Esta es una reacción de sustitución doble, ¿no? Están sustituyendo, intercambiando pareja aquí cada uno de los cationes y los aniones, y es una sustitución doble. Pero es una reacción específica denominada reacción de neutralización, porque siempre se produce la sal y el agua en cualquier reacción entre un ácido y una base. Eso también es algo que no se nos debe de olvidar, porque lo vamos a usar más para adelante, ¿no? Ok, entonces ya para avanzar con los ácidos y las bases, tenemos que, antes de empezar a trabajar con ácidos y bases fuertes para calcular el pH, ¿qué nos interesa calcular de una solución de ácido y base? Pues necesita calcular primeramente su pH. Y para calcular el pH de una solución, que es un parámetro físico muy utilizado en química para diferentes procesos, pues para poder calcular el pH necesitamos calcular la concentración de los protones. Porque recuerden que el pH es la relación que hay de los protones, de las partes, de los ácidos que donan. Los ácidos donan protones, ¿no? Por definición. Por lo tanto, para calcular la acidez de una solución, pues necesito saber qué cantidad de protones están ahí disueltos en esa solución. Si no hay ningún protón, esa sustancia pues es neutra, no es ácida, ¿no? Pero si agrego protones, se vuelve ácida y necesito saber cuántos protones hay ahí para poder calcular el pH. Porque el pH es el logaritmo, bueno, menos el logaritmo de la concentración de los protones. De esa forma se calcula el pH. Y por esa razón necesitamos calcular esa concentración de iones de protón. Pero igual ocurre con los OH, ¿no? Para una solución básica. Si necesitamos calcular el pH de una solución básica, como es poner hidróxido de sodio en agua, formamos una solución alcalina, una solución básica, pues igual necesitamos calcular el pH. Los pocos hidronios que haya ahí en el agua me van a indicar el pH que tiene esa solución. Como hay muchas concentraciones de hidróxidos que proporcionó la base, la concentración de iones hidronios es muy poquita y por lo tanto esa solución no va a ser ácida, va a ser básica, porque lo que está presente son los iones oxidrilo o hidroxilo que proporcionó el hidróxido de sodio. Pero siempre necesitamos calcular la concentración de los iones positivos, que los vamos a conocer como protones, tanto en una solución ácida como en una solución básica. Siempre están presentes. Entonces, ocurre una situación con el agua, que es el disolvente en el cual hacemos las soluciones ácidas o las soluciones básicas. Y la situación está en que el agua contiene en su molécula tanto la parte ácida como la parte básica de estas sustancias. El agua es la unión de los dos compuestos. Un hidróxido de sodio proporciona iones hidróxido. Un ácido clorhídrico proporciona protones. Pues el agua, la molécula del agua, está compuesta por protones y está compuesta por iones hidróxido, lo cual genera una complicación aquí. El agua también se ioniza como cualquier otro compuesto, nada más que el agua se autoioniza. El agua ioniza el ácido que cae o que colocamos en agua. El ácido clorhídrico lo descompone en cloro y yodo, lo ioniza. Descompone cualquier sustancia. El hidróxido de sodio lo ioniza en iones sodio y iones hidróxido. Y si es una sal también, si es una sal, la va a disociar en sus dos componentes de esa sal. Y al mismo tiempo el agua también se autoioniza. Quiere decir que el agua también tiene una cantidad de moléculas de agua que se están convirtiendo en iones y luego esos iones se vuelven a convertir en moléculas de agua. Lo que significa que el agua también tiene una constante de equilibrio. Y eso genera una complicación cuando quiero calcular la concentración de un ácido o de una base que ioniza en agua. Como lo que yo mido para calcular el pH es la concentración de los iones hidróneo, es decir, la concentración de los protones,
pero el agua proporciona cierta cantidad de protones que están ionizados. Entonces, para calcular el pH de esa solución ácida, necesito conocer cuántos hidronios son del agua y cuántos hidronios son del ácido, porque voy a calcular el pH con la concentración total de los iones positivos que están en esa solución. Y los iones positivos vienen de dos partes, de los que son del agua y los que son del ácido. ¿Sí? Lo mismo ocurre con una solución básica, cuando preparo una solución básica. Esa solución, si agrego hidróxido de sodio y quiero calcular el pH, hay iones hidróxido que son del hidróxido de sodio, pero también hay iones hidróxido que son del agua. Y eso va a generar que para calcular el pH tenga que considerar la concentración total que hay de iones hidróxido y la concentración total, perdón, que provienen del agua y que provienen de la base que estoy agregando al agua. Entonces, para calcular el pH de una solución, necesito conocer la concentración de los iones en los cuales se disocia el agua, es decir, la concentración del protón y la concentración del hidróxido. Y para calcular la concentración de una solución que se disocia parcialmente, pues tenemos que usar la ecuación de equilibrio, como lo hemos hecho con todas las demás ecuaciones que hemos estudiado en la primera parte. Y para eso pues necesitamos establecer la ecuación de equilibrio del agua. Y dijimos que la ecuación de equilibrio se expresa por el producto molar de los reactivos y los productos. Los productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, para eso necesito una ecuación de disociación del agua. Y aquí tenemos la ecuación de disociación del agua. Sabemos bien que el agua se disocia directamente así, ¿no? Bueno, aquí le falta el O, ¿no? H2O. No tiene la O ahí, me la comí. El agua, el H2O, se disocia en el protón y en el hidróxido. Pero esta molécula es una sola molécula de agua, H2O. Tiene un protón y tiene un hidróxido. Pero si disocio dos moléculas de agua, lo que observo es que se forma un compuesto que se llama hidronio, ion hidronio, y el ion hidróxido. Este sigue siendo siempre el mismo, el ion hidróxido, si es una molécula o si son dos. Cuando se disocian dos moléculas juntas, lo que se forma es este ion. Recuerden que comentamos que el protón se une a una molécula de agua y forma un ion que se llama ion hidronio, que tiene la misma carga que el protón. Por lo tanto, no hay ningún problema en utilizar la concentración del protón que la concentración del hidronio. Es exactamente lo mismo. Lo que hacemos aquí es aplicar la forma real en la cual se disocian las moléculas de agua. Una sola molécula no se disocia sola, pues se disocian siempre dos juntas en pareja, y entre dos moléculas forman un ion hidronio y forman el ion hidróxido. Y así es como se comporta el agua, es una propiedad del agua, ¿no? Entonces, si ponemos la ecuación de equilibrio del agua, quedaría que va a ser el producto molar del ion hidronio multiplicado por el producto molar o la concentración molar del ion hidróxido entre la concentración molar del reactivo, que es el agua elevado al cuadrado. Recuerden que esta es la forma de expresar la ecuación de equilibrio y se denomina su constante Kc, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Kc en este caso es la constante de equilibrio de la autoionización del agua. Pero como sabemos cuál es una de las reglas que tenemos para expresar la ecuación de equilibrio, que decíamos de los compuestos puros y de los compuestos sólidos, cuando expresamos la ecuación de equilibrio, ¿qué hacemos con ellos? No participan en la reacción. No participan en la reacción exactamente, lo cual significa que esta agua pues no debe de estar en la ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque dijimos que es un valor constante muy grande. No cambia su concentración prácticamente.
y no cambia su concentración, porque estos valores de ionización me van a decir, maestro, ¿y por qué no cambia su concentración si estoy viendo que se disocia en iones? Por lo tanto, pues, como molécula de agua debe de cambiar su concentración, porque se está descomponiendo en estos dos. Sí, lo que pasa es que esta concentración o esta disociación del agua es extremadamente pequeña. ¿Sí? Recuerden, la KW del agua, que le vamos a conocer como KW, o la constante del agua, vamos a ver que es un valor muy pequeño, muy pequeñito. Por eso decimos que la concentración del agua prácticamente no cambia. Cambia, pero por ejemplo, cambia en valores de 0.000001, por ejemplo, ¿no? O sea, son valores pequeñísimos. Por lo tanto, consideramos que prácticamente no cambia. Y por esa razón la discriminamos de la ecuación de equilibrio. Y no es que las eliminemos, ¿no? Como dijimos al inicio, ¿por qué las discriminamos? Las discriminamos, pero porque no aparecen en la ecuación, pero no significa que no estén ahí, ¿no? Matemáticamente, ¿qué se hace? Realmente, ¿qué es lo que se hace cuando decimos que quitamos el agua de la ecuación de equilibrio? Está dividiendo en la ecuación de equilibrio, la mandamos multiplicando del otro lado. La despejamos, quiere decir, la sacamos de acá, de la relación que hay con los productos. La mandamos hacia este lado. Sabemos que este valor de la concentración del agua, molar del agua, es muy grande y tiene un solo valor, tiene un valor absoluto. Vamos a sacarlo. ¿Cuál es la concentración molar del agua? ¿Cómo podemos calcular la concentración molar del agua? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda cómo calculamos una concentración molar? ¿Concentración molar a qué es igual? Dividiendo los moles de solución. Moles sobre Moles sobre litro. litro. Ok, perfecto. Concentración molar es moles entre litro, ¿va? Entonces, para calcular la concentración molar del agua, pues tengo que definir qué cantidad de agua es a la que le quiero calcular la concentración. Vamos a calcular la concentración a 1 litro de agua. Vamos a agarrar 1 litro de agua de la llave, lo ponemos en un matraz de 1 litro, bien medidito, y entonces como necesitamos la masa de esa agua, ¿cuánto pesa ese litro de agua a temperatura estándar? ¿Quién me dice? ¿Cuánto pesa 1 litro de agua? ¿Se refiere a masa atómica o como? No, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos kilogramos pesa 1 litro de agua? ¿Cuántos gramos pesa 1 litro de agua? 1 kilogramo. 1 kilogramo, sí, ¿no? La masa molar, el peso molecular es otra cosa. Entonces, sabemos que 1 litro de agua va a pesar 1 kilogramo, ¿va? Porque su densidad es 1, ¿no? La densidad del agua a temperatura estándar y presión estándar es 1 kilogramo por litro. Entonces ya tenemos el volumen, 1 litro, y ya tenemos la masa, 1 kilogramo. Ya con eso calculamos la concentración molar. ¿Cómo le hacemos? A ver qué me dice cuánto. Con estequiometría. ¿Por qué por estequiometría? Vamos a calcular la concentración molar. ¿A qué es igual concentración molar? ¿Cuál es la ecuación para calcular? Moles sobre Moles de litro. soluto sobre litro. Correcto, entonces calculen los moles del soluto entre el volumen de la solución y con eso ya tienen, en este caso va a ser, la solución es igual al volumen del líquido, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da la concentración molar? Moles entre litro. Moles por litro.
Mariano. Carla. Entonces, ¿cuánto da la concentración molar del agua? Si tienen 1 kilo de agua y tienen un volumen de 1 litro. 55.55. Correcto, 55.55. Exactamente. Y déjenme decirles que yo no recuerdo otro compuesto que hayamos usado en laboratorio que tenga una concentración tan grande como esa. 55.6 molar más o menos, ¿no? Arriba de 55. Es un valor enorme. El ácido sulfúrico andan en 35.6, el ácido clorhídrico anda en 35.6 molar más o menos, con concentraciones, las más altas concentraciones. Y el agua tiene 55 puntos y feriecita. Es enorme. Yo no recuerdo otro valor más grande que el agua. Entonces, es una cantidad muy grande que cuando preparamos una solución, las otras concentraciones pues son infinitamente más pequeñas que eso, ¿no? Por ejemplo, si preparamos una solución así muy ácida, 1 molar, y es una solución, si a una solución de ácido clorhídrico le medimos su pH con concentración 1 molar, nos va a dar como 1 de pH. Está bien ácido. Entonces, imagínense el agua con concentración de 55 puntos y feriecita molar. Por eso se dicen que el agua es uno de los ácidos más fuertes, aunque no parezca, ¿no? Tiene una concentración enorme de iones, tiene una concentración molar enorme, ¿no? De 55.6. Entonces, por esa razón, va a cambiar muy poquito esta concentración del agua con respecto de las otras concentraciones, y por eso se dice que prácticamente no cambia. Y con ella misma se disocia muy poquito y por lo tanto también prácticamente no cambia. Comparándolo con ella misma y comparándolo con las demás concentraciones de los solutos que ionizamos en ella, sigue siendo un valor enorme, ¿no? Por esa razón lo que hacemos matemáticamente es que la despejamos de aquí y la mandamos multiplicando al valor de la Kc, que sabemos que el valor de Kc pues lo calculamos de esta forma, ¿no? El producto entre Kc y el valor de 55 punto y tanto nos da un resultado que se denomina Kw. Es otro valor, es un número. Ese Kw, aquí está, dice, es igual a Kc por la concentración permanente del agua de 55 punto y feriecita, y eso es igual a lo que nos queda en la expresión de equilibrio, el producto únicamente de los productos, el hidronio y el hidroxilo, que son estos dos. Entonces podemos discriminar este de aquí en medio, aquí ya lo podemos quitar matemáticamente hablando, decimos esto es igual que esto, por lo tanto únicamente dejo que Kw es igual al producto iónico del agua, se le denomina. El producto de la concentración molar de los iones hidronio, que son los protones, por el producto del ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que la concentración del protón, como si fuera una sola molécula, es igual a decir la concentración del ion hidrógeno. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? No hay problema con la cuestión de las estequiometrías. Representan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos deja esta lámina? Nos deja esta ecuación, que es la que vamos a utilizar para resolver problemas de ácidos y bases. La constante de equilibrio del agua es igual al producto de los iones en los cuales se disocia el agua. Y los dos están elevados al mismo coeficiente estequiométrico. ¿Por qué? Porque un mol produce un mol, ¿va? Y por lo tanto estos dos están elevados a la 1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que la concentración de estos dos es igual, ¿va? ¿O no? Si este vale 0.2, ¿cuánto vale la concentración del ion hidróxido? Si este vale 0.2 molar, ¿cuánto valdrá este?
Es importante analizar eso porque esta visualización o ese razonamiento es lo que nos va a permitir hacer cálculos de equilibrio o de disociación de los ácidos y las bases. Recuerden que el corchete indica concentración molar, ¿no? Moles por litro. Si calculo y yo encuentro que este vale 0.2 molar, la pregunta es, ¿cuánto vale este? El ion hidróxido. ¿Menos puntos? ¿Por qué menos 0.2? Si es concentración. Hay concentraciones negativas. No. O sea, podemos decir lo voy a comparar con masa, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Simplemente la masa entre un volumen más concentración. Podemos decir que una persona pesa menos 50 kilos. No va. Entonces tampoco hay concentraciones negativas. O sea, no podemos decir la concentración de una limonada que me estoy tomando es de menos 2 gramos por litro. Expresándolo en valores de concentración que no sean químicos, ¿no? Es de menos 2 gramos por litro. No, pues no es cierto, no existen los menos 2 gramos, ¿no? No hay masas inexistentes, negativas. Entonces, el menos, no hay que confundirlo. El menos me indica la carga del ion, no me indica el valor másico del ion, me indica su carga, ¿sí? Entonces, el valor de 0.2, ese es correcto. Si este vale 0.2, este también vale 0.2, ¿sí? Nada más que esta masa, la carga de esta masa, pues es negativa simplemente, porque es un ion negativo. Entonces, ¿y por qué concluyeron que era 0.2? Si este vale 0.2. ¿Cuál fue el razonamiento ahí? Porque es cierto, ¿no? Valen lo mismo. Porque se llega a un equilibrio. Bueno, no necesariamente. Porque hay un mol de cada uno. Correcto, exactamente. Nos vamos a la ecuación, siempre tenemos que irnos a la ecuación de esa reacción, la que sea, ¿no? Cuando hacíamos los problemas otros de equilibrio químico, siempre teníamos una reacción química, que el yodo reaccionando con el bromo, y observábamos la estequiometría que había en la ecuación para saber qué concentraciones había, ¿recuerdan? Hay dos, entonces son 2x, hay uno, entonces las moles, la estequiometría de la ecuación siempre me indica la relación que hay entre los componentes de esa ecuación. Entonces, entre estos dos, ¿qué relación hay? Un mol y un mol. Y eso me indica que son iguales, ¿verdad? Porque este es 1 y este es 1. Este es diferente compuesto. Son iguales en cantidad o en concentración. No son iguales en compuesto. Son dos cosas diferentes. Por eso luego nos confundimos aquí y creemos que son diferentes porque vemos que son compuestos diferentes. No, los compuestos es otra cosa. O sea, el hecho de que sean diferentes porque son diferentes compuestos. La concentración o la masa es lo que me indica a mí la ecuación. Aquí podemos decir que este es un mol y este es un mol, por lo tanto existe la misma cantidad de masa, son iguales. O también podemos decir que este es 1 molar. ¿Por qué? Porque agarro el 1 mol y lo divido entre 1 litro y me va a quedar concentración molar. Entonces recuerden que podemos expresar la estequiometría como moles o también como concentración. Por lo tanto, si estamos hablando de concentración, voy a expresar que esto es 1 molar y este también es 1 molar. Entonces son iguales, siguen siendo iguales. Por lo tanto, aquí son iguales. Y lo podemos observar por el coeficiente estequiométrico, ¿no? En la ecuación de equilibrio. Este está elevado a la 1, este está elevado a la 1. Por lo tanto, quiere decir que en la ecuación de disociación tienen el mismo valor. ¿Sí? Por esa razón son iguales, ¿no? Muy bien. Pues ahí aquí vamos a dejar.
continuaríamos con el concepto de pH y ya resolver algunos ejemplos en la próxima clase. Pues regresando de vacaciones, ¿no? Estaríamos continuando con esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de irnos? Esa presentación está en el virtual. Creo que ya la subí. Creo que ya la subí hasta esta parte. Pero déjame lo checo. Y si no la he subido, pues la pongo. No me acuerdo si la subí cuando todavía no mirábamos el concepto de pH. Y eso. Pero la pongo ahí, para que la tengan ahí en la mano. Creo Gracias. que ya me habían preguntado, no sé si fue en esta clase. Hace el lunes, creo. Pero ahorita la subo en caso que no esté. Ahorita la vamos a decir. Muy bien, jóvenes, entonces, pues, tengan unas buenas vacaciones, descansen y cuídense mucho. No hagan desarreglos porque si no, vamos a volver a rojo otra vez y menos vamos a regresar a clases presenciales. Mejor cuídense mucho. Igualmente, profe, muchas Gracias, profe, gracias. igualmente. Pues, profe, igualmente. Profe, igual. Vamos. Nos vemos, cuídense, bye. Hasta luego.